Hoy, 18 de mayo, como sabéis, estamos de celebración. Celebramos el Día Internacional de los Museos, que es un día creado por el Consejo Internacional de Museos ICOM en 1977 para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. El lema que ICOM propone para este año es el poder de los museos y nos invita a tomar conciencia de que los museos tienen el poder de transformar el mundo que nos rodea. Como lugares incomparables de descubrimiento, nos enseñan nuestro pasado y abren nuestras mentes a nuevas ideas, dos pasos esenciales para construir un futuro mejor. El Museo de Villafranca se suma a la celebración de este día con multitud de actividades que pretendemos vayan dirigidas a toda la sociedad. Ponencias, descubrimientos de nuevas piezas, actividades para niños que permitan vivir el movie en familia o la puesta en valor del Museo del Vehículo. Hoy queremos dar comienzo a estas actividades con un ciclo de conferencias que durará hasta el próximo viernes, día 20. Nuestro agradecimiento a los ponentes por participar durante estos días y a la Asociación Amigos del Museo por su colaboración. Hoy tenemos el honor de volver a dar la bienvenida a don Antonio Mateos Martín de Rodrigo. Y digo volver porque ya estuvo con nosotros exponiendo aquí mismo sus trabajos de investigación sobre los nombres de Villafranca. Hoy nos visita con su ponencia Villafranca de los Barros, de Aldea de Mérida a Villa, sus implicaciones. Nuestro invitado de hoy es natural de Llerena, donde comenzó a escribir poesía bajo la supervisión de Francisco Mena Cantero y sus primeros textos históricos. A los 17 años pasó a vivir a Calamonte, comenzando su inmersión emeritense en el Instituto Santa Eulalia. Posteriormente se formó como educador y logopeda. Sus investigaciones históricas comenzaron con el objetivo de conocer la historia de Calamonte, pueblo de sus antepasados paternos. En 2017, su ayuntamiento publicó un primer tomo sobre sus testimonios históricos. También ha publicado varios poemarios y ha colaborado y colabora con diversas revistas españolas e italianas de diversa temática. Por esas inesperadas sorpresas que da la investigación, mientras consultaba el Archivo Histórico Nacional para sus investigaciones calamonteñas, encontró informaciones muy importantes y desconocidas sobre el Hornito de Santa Eulalia. Y aquí comenzó su discurrir por la figura y culto de la mártir emeritense, a la que ha asociado a Villafranca de los Barros. Fundamental en sus trabajos eulalienses fue determinar que Santa Eulalia se encuentra en la formación y en los orígenes de la literatura europea poslatina. El primer texto no latino escrito en Europa es La Cantilène de Saint Eulalie. Santa Eulalia es el tema que más le ha ocupado desde el año 2000, con varios libros publicados, diversos folletos, numerosos artículos y algunas conferencias. En el caso de Villafranca ha intentado asociar su villa paterna a nuestra ciudad. Por último, decir que fue coinstructor del expediente para la declaración de la iglesia de Santa Eulalia como basílica menor por parte del Papa Francisco. Y sin más, damos comienzo a su presentación agradeciendo a todos vuestra asistencia. Gracias. Muy bien. Bueno, yo a mi vez doy las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Villafranca de los Barros a través de su concejalía del museo y a los trabajadores del museo que fueron los que me introdujeron en este mundo de Villafranca y, como antes dije, por una serie de circunstancias vitales estoy asociado a Villafranca porque mi padre siempre me dijo que siempre que pudiese hacer algo por Villafranca que no me echase a un lado siempre que pudiese aportar algo. Las razones, algunos las conocen por el terrible accidente del año 1961. Bien. Villafranca de los Barros, de Aldea de Mérida a Villa, sus consecuencias. Hagamos una pequeña introducción. En 1632 escribía Bernabé Moreno de Vargas, historiador de Mérida y de su antigua tierra, que Villafranca era una población con 700 vecinos y concretaba que en ellos había muchos ricos e principales. Basaba la riqueza de sus vecinos de entonces y obviamente de antes
en pan, es decir, trigo, vino y aceite. No hacía referencia al ganado. Como quiera que los súbditos santiaguistas habían de edificar sus iglesias a su costa, en el caso de Villafranca ha de deducirse por cierta dicha abundante riqueza. Tiene una suntuosa iglesia que más parece haberse edificado para castillo que para templo, decía Bernabé Moreno de Vargas. En su opinión, interpretaba que esta edificación se debía a la espléndida generosidad de estos labradores tan hacendosos. Generosidad que él asociaba a ser francos y dadivosos sus pobladores. Su fábrica y renta es de mucho caudal, porque sus naturales que se la dieron se mostraron también en esto ser francos y dadivosos. Francos y dadivosos, cualidades, según Moreno de Vargas, ya tenidas sobradamente por sus antepasados, los cuales, por esta causa, recibirían el nuevo nombre de Villafranca para el pueblo, siendo aldea. Día Internacional de los Museos, ciclo de conferencias que se abre aquí en el Museo de Villafranca de los Barros, una serie de 3, hoy miércoles, mañana jueves y el próximo viernes. La primera tiene el honor de inaugurarla, en este caso Antonio Mateos Martín de Rodrigo, y él nos va a hablar sobre Villafranca de los Barros, de Aldea de Mérida a Villa, sus implicaciones. Don Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, usted ya es un asiduo de este museo y de esta sala, ¿no podemos decir? Sí, ya he sido invitado en varias ocasiones. Y bueno, pues yo ya creo que lo he comentado. Mi padre me dijo que todo lo que pudiese hacer por Villafranca, que nunca me echase para atrás. Entonces, pues bueno, es la aportación y el homenaje a los villafranqueses del año 1961. Usted ha situado, según sus estudios, lógicamente, a Villafranca de los Barros ya en varias conferencias, ¿verdad, Antonio? Sí, comencé con Santa Eulalia y la Villa Percellana, y posteriormente, el año pasado, también realicé otra conferencia sobre los nombres, porque Villafranca ha tenido muchos nombres, y entonces hice un estudio de los nombres de Villafranca y las motivaciones que habían tenido para los cambios, aumentos de nombres, por ejemplo, de los barros, etcétera. La conferencia de hoy, Antonio, es un paso más dentro de esa historia de Villafranca en la Roma. No, es en la época medieval. En la época medieval y ya concretamente en la época cristiana y en el siglo XIII. En este momento, en el siglo XIII, una de las primeras villas que habían sido aldeas se transforman en villas y con una serie de singularidades que voy a tratar aquí hoy en la conferencia. Dentro de las emancipaciones municipales que se dan en la provincia de León de la Orden de Santiago, la de Villafranca es una de las más curiosas y además más fundamentadas en el por qué se llevó a cabo, porque Almendralejo, por ejemplo, no consigue la independencia municipal hasta 1526-1527 y Villafranca lo consiguió por los años anteriormente a 1275. Estamos hablando, permítame, dentro de lo que es mi desconocimiento, de verdad, don Antonio, un paso importante en la historia de Aldea de Mérida a Villa. Sí, bueno, eso es como, vamos a ver, la sociedad de la Edad Media vivía en departamentos estancos. Es decir, el rico era rico y el pobre era pobre, el hidalgo era hidalgo y el no hidalgo pues no tenía ni derecho ni incluso eran estamentos cerrados en donde no entraban uno en el otro. Pero por una serie de razones en la Edad Media hay una democratización que nunca más volvió a haber en las sociedades y entonces esta democratización también se daba en los concejos. ¿Por qué? Pues porque la repoblación exigía individuos
que tenían que recibir una serie de privilegios para irse a determinadas poblaciones a vivir. Entonces, el primer privilegio que reciben es el de villazgo. El de villazgo quería decir que las causas criminales y administrativas que no se podían celebrar aquí en Villafranca porque eran de mayor cuantía, según se decía entonces, había que ir a Mérida. Cualquier pleito de me ha robado una media fanega de trigo, se ha metido en mis lindes, todo eso había que resolverlo allí. Entonces, el privilegio de villazgo abre a nivel social pues una serie de posibilidades que antes no las había. Es decir, se juzga aquí y además tienen sus propios alcaldes. Eso sí, en Mérida, si hay que recursos de alzada, se hacen en Mérida. Pero el primer juez es el alcalde de Villafranca. ¿Esto qué es lo que trae? Pues también trae como consecuencia que si Villafranca tiene poder suficiente, poder económico suficiente para tener alcaldes, regidores, etcétera, etcétera, pues quiere decir que aquí hay una gran economía. Y esta economía, al mismo tiempo que no puede darse en una aldea, produce una serie de individuos que se llaman caballeros de cuantía, que son labradores, que aunque no sean de familia hidalga, pero por su riqueza podían mantener un caballo o varios caballos armados, etcétera, etcétera, para en caso de guerra. Entonces, esta es una forma a través de la cual los antiguos pecheros pues se van introduciendo poco a poco en lo que es la hidalguía. ¿Hace falta, Antonio, esculcar mucho en la historia para llegar a estas conclusiones? Sí, vamos, antes le comentaba aquí que el problema en algunas ocasiones que yo me encuentro es que las historias se hacen desde el pueblo correspondiente. Y yo, pues, al trabajar sobre Calamonte, me di cuenta de que efectivamente que sí que es bueno y positivo, pero que también hay que ver las estructuras que en este caso proceden de Mérida. Sin conocer la historia de Mérida no podemos entender la historia de Villafranca. Aunque no hable de Villafranca, ahora mismo tenemos aquí el Fuero de Mérida, en el cual no se nombra a Villafranca, pero si queremos entender la historia de Villafranca, tenemos que partir del Fuero de Mérida, como ya veremos. Bueno, ¿fuera de Mérida esa época tan oscura como se nos pinta o no? Bueno, vamos a ver, Depende, ¿no? Es que hay autores que dicen que la Edad Media es oscura porque los renacentistas estaban en contra como nosotros estamos en contra de otras, pero yo he leído mucho y bastante con diversas fuentes y no es tan oscura. Es decir, las catedrales góticas, si hubiese existido tanta oscuridad, no hubiesen sido posibles. Si hubiese habido tantas guerras, no hubiese sido posible construir. Es como, por ejemplo, la iglesia vuestra. Si Villafranca hubiese sido un pueblo pobre, imposible haber construido esa iglesia, que bueno, la Catedral de San Juan yo creo que es más pequeña. Esto hablamos de un nuevo capítulo en la historia de Villafranca que tiene su continuidad, Antonio. Sí, bueno, yo quiero continuar siempre y cuando se me invite. Quiero continuar, incluso pues tengo alguna idea de algún futuro, como por ejemplo sobre la influencia de algunos calamonteños aquí en Villafranca. Siempre es un placer. Pues muchas gracias igualmente.